Aquí estamos y aquí seguimos y seguiremos en Tele Santo Domingo. Estos días, lamentablemente, se ha estado hablando profusamente también de la educación y de la situación la situación que atraviesa la educación en la República Dominicana, sectores muy importantes del país, de opinión, que han estado llamando la atención sobre el descalabro de la educación dominicana en estos 3 años. Claro que sí. Los procesos, desde luego, en la educación no son procesos cortos y eso tenía que saberlo el cambio cuando llegó al gobierno, empezando por su presidente, el presidente del cambio. Debió saberlo. Que como dice el pueblo dominicano, no se cambia de caballo cuando se está cruzando un río. No se cambia de caballo cuando usted está en medio del río, dice el pueblo dominicano. Y aquí sí cambiamos de caballo a mitad del río. Es decir, cuando estábamos entrando, ya habíamos entrado en un proceso de transformación de la educación en la República Dominicana, con el 4% del Producto Interno Bruto, invirtiéndose 5 años, 6 años, casi 7 años consecutivos, el 4% del Producto Interno Bruto en la educación dominicana, construyendo aulas. Se llegaron a construir más de 20.000 aulas y una cantidad importante quedó sin construir, quedaron a mitad algunas, a un 60%, a un 70%, a un 90%, y otras a más de un 90% de todas esas escuelas, de todas esas nuevas aulas. Este gobierno no ha sido capaz de entregar ni siquiera la mitad, ni la tercera parte siquiera. Las estancias infantiles que estaban también a medio construir, apenas se han entregado, se han terminado 1 o 2, quizás 1 o 2, no creo que sean 3. Todo eso estaba en proceso, todo eso iba en marcha acelerada. Claro que sí. Pero aquí había gente de este gobierno diciendo que lo que estaba era construyéndose aulas nada más. Y sí, claro que había que construir aulas. Porque si usted va a cambiar una escuela que tiene 3 tandas para ponerla de una sola, de 8 horas, tiene que construir todas las aulas que se necesitan para reducir la población escolar que está en las aulas de 60, de 70, de 80, a 40, a 30, a 50, a 40 cuando más, que todavía es demasiado. Hay que seguir construyendo aulas para llevar esa población escolar a 30, a 25, que es lo ideal. Es lo ideal, por eso había que llevar a cabo un proceso agresivo de construcción de aulas, de nuevas aulas, y se estaba en eso. Se estaba en eso hasta que llegó el cambio y detuvo todo para dedicar el 4% del Producto Interno Bruto de la educación. Vaya usted a ver a qué lo han dedicado. Han utilizado el doble de los recursos, promedio por año, han utilizado el doble de los recursos que usó el gobierno pasado para no hacer nada, Los sistemas educativos requieren de mucho tiempo. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni ningún país donde se respete han instalado un sistema educativo en 3 años, ni en 4. Se pueden instalar en 10, en 6, con una acción agresiva. Decía el gran filósofo Enrique Dussel, mexicano, que en 6 años se puede cambiar un currículum. Que él entiende que sí, que se puede cambiar un currículum y que se puede transformar, que se puede modificar. Lo dice pensando en el periodo electoral mexicano, que es de 6 años, pensando en eso.
Dice él que, bueno, se puede hacer en 6 años. Aquí estábamos en ese proceso. El acuerdo que se hizo de firmar el Pacto por la Educación, después que el PRM y el Cambio trataron de boicotearlo, finalmente tuvieron que firmarlo con el sector público, el sector privado, etcétera, etcétera. Se firmó el Pacto por la Educación y ni siquiera el Pacto por la Educación que ellos firmaron a contracorriente, a regañadientes, lo firmaron. Ni siquiera el Pacto por la Educación lo han cumplido. Y eso es lo que ha pasado con la educación en la República Dominicana, que no se cumplió el Pacto por la Educación. Y que desde que llegó el Cambio ahí con su señor ministro, Roberto Fulcar, y con la autorización y el apoyo del presidente de la República, que le dijo, sí, vote a todo el mundo de ahí y comience a nombrar a los nuestros con el dedo, ahí empezó de nuevo el desmadre de la educación en la República Dominicana. El desmadre actual de la educación se debe al Ministerio de Educación de Roberto Fulcar. No sé por dónde va el que tenemos ahora, pero la verdad que ha preferido mirar para los lados, no ha enfrentado el descalabro que él encontró, no tiene idea de lo que está pasando y además, tampoco se ha señalado al verdadero culpable, que es el presidente de la República, que permitió que ese descalabro se llevara a cabo. Así no hay manera de usted desarrollar los procesos. No hay modo. La educación requiere concentración, no solamente dedicación de recursos económicos, que son muchos. Hay países donde se gasta el 7, el 8, el 10% y más del Producto Interno Bruto en educación. No, el problema no es que sea mucho el dinero, sino que no se está usando como es. Que este gobierno empezó a desmadrarlo todo. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil fue desmantelado prácticamente. Una institución fundamental en llevar a cabo procesos importantísimos de la educación. Procesos importantísimos como el desayuno, la comida, la merienda y todos esos procesos que se llevan a cabo de contratación, etcétera, 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 desvinculado de la docencia, porque eso no puede estar vinculado a ningún otro parte del sistema educativo. Esto es algo que tiene que ser manejado de una manera muy especial, muy metódica, muy particular. Pero todo eso fue desmantelado por el Cambio, que empezó a quitar a los directores y directoras para nombrar amiguitos, para nombrar cuadros de su partido, y así no hay educación, así no puede. Y ese es el gran problema de la educación dominicana. Una educación dominicana que iba muy bien, que había sido y estaba siendo reconocido de manera a nivel internacional, instituciones internacionales como la UNESCO, UNICEF, como el Consejo de Educación de América Latina, la CEAL. Todas esas instituciones reconocían que por fin la educación dominicana estaba caminando por donde debía caminar, hasta que llegó esta administración. Y el problema de la educación es esta administración, no es otro. El más grave problema de la educación dominicana ha sido el desastre que ha armado el gobierno del PRM, el mal gobierno del cambio para atrás. En todo, no solo en la educación, en todo ha sido hacia atrás que hemos ido. Esa es la realidad. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.